Hay 5 SUVs de lujo que en este momento están estacionadas en lotes de autos usados, y mientras la mayoría de la gente pasa de largo sin notarlo, hay un grupo muy específico que sí las está buscando. No son los vendedores del concesionario ni los ejecutivos de financiamiento. Son las personas que realmente conocen cómo se comporta un vehículo con el paso de los años. Mecánicos, administradores de flotillas, gente que ha desmontado motores pieza por pieza y sabe perfectamente qué componentes resisten el tiempo, y cuáles terminan fallando tarde o temprano. Y aquí viene lo interesante. Ninguna de estas 5 SUVs es la que normalmente aparece en las conversaciones cuando alguien habla de lujo. Olvídate de los Range Rover. Olvídate también de las BMW X5. Y ni hablar de muchos modelos alemanes llenos de turbocompresores, transmisiones complicadas y reparaciones que pueden arruinarte la semana cuando ves la factura. Las SUVs de las que vamos a hablar aquí pertenecen a otra categoría. Son vehículos capaces de recorrer 500.000 kilómetros reales, no en teoría, no por una historia que alguien escuchó de un conocido. Estamos hablando de modelos que he visto personalmente cruzar ese límite o acercarse a él sin dramas mecánicos, simplemente siguiendo su mantenimiento normal. Después de muchos años trabajando con herramientas en el taller y viendo cómo algunos propietarios gastan enormes cantidades de dinero en vehículos que no lo valen, terminé creando lo que llamo el Club de los 500.000 kilómetros. Un grupo muy exclusivo donde solo entran SUVs que realmente demuestran durabilidad. Hoy vamos a hablar de las 5 SUVs de lujo que merecen formar parte de ese club. Y lo más curioso es que, justo ahora, antes de que el mercado se dé cuenta de lo que realmente son estas camionetas y los precios empiecen a subir, todavía es posible encontrarlas en el mercado usado por valores sorprendentemente bajos. La número 5 suele tomar a todos por sorpresa. Y cuando lleguemos a la número 1, es muy probable que cambie por completo la forma en la que ves las SUVs de lujo. Vamos a verlo. En el puesto número 5 aparece la Lexus RX 350 de tercera generación, producida entre los años 2010 y 2015. Hace aproximadamente 2 años llegó a mi taller una maestra jubilada conduciendo una RX 350 modelo 2012 con más de 340.000 kilómetros recorridos. Ella había comprado esa camioneta completamente nueva y su duda era simple: quería saber si todavía valía la pena conservarla o si era momento de cambiarla. Su historia ilustra perfectamente lo que significa la verdadera confiabilidad. Subí la camioneta al elevador, conecté el escáner para revisar los sistemas electrónicos, inspeccioné cada fluido, revisé la suspensión, examiné las líneas de freno y también verifiqué posibles códigos almacenados en la computadora del vehículo. ¿El resultado? Pastillas traseras desgastadas y una bota del eje CB del lado del pasajero agrietada. Nada más. Eso era todo lo que encontré en una SUV de lujo con más de 340.000 kilómetros. Mi recomendación fue clara: seguir usándola hasta que literalmente las ruedas dejaran de girar. Ella se rió y comentó que su vecino estaba tratando de convencerla de comprar una Lincoln nueva. Mi respuesta fue simple: esa Lincoln probablemente aparecería en mi taller cada 6 meses, mientras que la Lexus solo regresaría una vez al año para su cambio de aceite. La razón de esa durabilidad está debajo del cofre. Esta generación utiliza el motor 2GRF de 3.5 litros V6 atmosférico, un propulsor que Toyota ha instalado en muchos de sus modelos más conocidos, desde el Camry V6 hasta la Highlander e incluso la Siena. No es un motor exótico ni busca impresionar con cifras llamativas. Su verdadero objetivo es otro: durar. Utiliza cadena de distribución en lugar de banda, no depende de turbocargadores que puedan fallar con el tiempo y cuenta con ajuste hidráulico de válvulas, lo que elimina la necesidad de ajustes manuales periódicos. Es un motor diseñado para seguir funcionando durante años sin drama mecánico. La transmisión automática de 6 velocidades que lo acompaña también tiene una reputación sólida. En el taller he visto varias RX 350 con más de 450.000 kilómetros usando su transmisión original, cambiando de marcha con la misma suavidad que cuando salieron de fábrica. Ahora hablemos de números, porque aquí es donde esta camioneta se vuelve realmente interesante. En el mercado mexicano actual, una Lexus RX 350 con tracción integral modelo 2013 y alrededor de 130.000 kilómetros suele encontrarse aproximadamente entre 320.000 y 390.000 pesos. En comparación, una BMW X5 del mismo año y kilometraje similar normalmente se vende entre 320.000 y 410.000 pesos. La diferencia aparece después de la compra. En muchas X5 de esa generación es común tener que reemplazar la bomba de agua, las juntas de la tapa de válvulas o incluso componentes del sistema de distribución antes de llegar a los 190.000 kilómetros. Son reparaciones que fácilmente pueden superar los 50.000 pesos.
En cambio, en la Lexus la realidad suele ser mucho más simple, un servicio mayor con bujías nuevas, mantenimiento básico y quizá un juego de limpiaparabrisas. Si estás evaluando una RX 350 usada, hay algunos puntos que conviene revisar antes de tomar la decisión. Primero, prueba la respuesta de la pantalla de navegación. En las unidades más antiguas, especialmente de los primeros años de esta generación, puede aparecer cierto retraso al tocar la pantalla. No es un problema costoso, pero puede servir como argumento durante la negociación. Después revisa el consumo de aceite. Algunos motores 2GRF en unidades con kilometraje muy alto llegaron a presentar desgaste en los anillos de pistón. Lo ideal es revisar el nivel de aceite cuando el motor esté completamente frío. Si el nivel está bajo y el vendedor no lo mencionó, conviene hacer algunas preguntas adicionales. También es importante probar el sistema de suspensión si el vehículo tiene la versión con suspensión activa. Las fallas no son comunes, pero pueden ocurrir. Escucha si el compresor trabaja más de una vez al encender el vehículo. Si lo hace repetidamente, puede indicar que el sistema está compensando una pérdida de presión. Por último, revisa cuidadosamente el sello del techo panorámico. Con el paso de los años algunos sellos pueden deteriorarse y permitir la entrada de agua. Un techo interior húmedo o con manchas puede indicar una filtración, y reparar esa zona normalmente cuesta entre 12.000 y 18.000 pesos. Observa bien cualquier señal de humedad. Si lo que buscas es la confiabilidad típica de Lexus pagando cifras más cercanas a las de un Toyota, esta camioneta es una de las fórmulas más sencillas que existen. No presume tecnología complicada ni sistemas extravagantes. Simplemente está construida para durar. En la posición número 4 aparece una camioneta que mucha gente suele subestimar, la Cadillac Escalade de cuarta generación, fabricada entre los años 2015 y 2020. Y sé exactamente lo que muchos están pensando en este momento. Marca americana, camioneta grande, demasiada electrónica, ruedas enormes y dueños que no siempre la cuidan como deberían. Pero si me das un momento, esa percepción puede cambiar bastante rápido. Debajo del cofre de esta generación encontramos el motor V8 de 6.2 litros conocido como L86. Es parte de la misma familia de motores que también impulsa al Corvette. Se trata de un V8 atmosférico de varillas de empuje que los ingenieros de General Motors han perfeccionado durante más de una década. Con mantenimiento adecuado, este motor puede recorrer fácilmente más de 640.000 kilómetros. No es una estimación optimista, es algo que muchos mecánicos ya han visto en la práctica. Ahora bien, hay un detalle importante que normalmente el mercado de autos usados no menciona con claridad. Este motor incluye un sistema llamado gestión activa de combustible, que desactiva cilindros y alterna entre 4 y 8 para ahorrar combustible. Ese sistema, conocido como AFM, es el punto débil del conjunto. En unidades con alto kilometraje, los elevadores hidráulicos del sistema pueden fallar. Cuando eso sucede, la reparación puede costar entre 60.000 y 90.000 pesos dependiendo del taller. Pero aquí está el dato que muchos compradores desconocen. Existe un módulo desactivador de AFM que se puede instalar fácilmente y que elimina permanentemente esa función, manteniendo el motor funcionando siempre con sus 8 cilindros activos. El costo suele rondar los 12.000 pesos. He instalado este sistema en varios vehículos de clientes y, después de hacerlo, el motor se vuelve extremadamente robusto. Sin esa complejidad adicional, el quinto 8 de 6.2 litros es conocido por su durabilidad. Ahora veamos el panorama financiero, porque aquí es donde esta SUV se vuelve muy interesante. Una Cadillac Escalade ESV Platinum modelo 2016, completamente equipada, con 3 filas de asientos, rines grandes y asientos con masaje, y con alrededor de 130.000 kilómetros, puede encontrarse en el mercado mexicano aproximadamente entre 600.000 y 720.000 pesos. Cuando salió nueva, esa misma camioneta tenía un precio cercano a 1.600.000 pesos. En otras palabras, hoy puedes comprarla por menos de la mitad de su valor original, y con el ajuste correcto en el sistema AFM todavía tiene potencial para recorrer fácilmente más de 300.000 kilómetros adicionales. Dentro del segmento de SUVs de lujo grandes, pocas se deprecian de forma tan agresiva. Si la comparamos directamente con una Range Rover Sport del mismo año, los precios en el mercado usado pueden ser similares. Sin embargo, la Range Rover suele utilizar motores V8 con supercargador o V6 con turbocompresor. Al acercarse a los 160.000 kilómetros es común ver reparaciones en la caja de transferencia, fallas en la suspensión neumática, compresores dañados o incluso problemas en el sistema del supercargador. Reparaciones que fácilmente pueden sumar entre 70.000 y 120.000 pesos.
En cambio, en muchas Escalade con ese kilometraje el mantenimiento típico puede limitarse a neumáticos nuevos y servicio de transmisión. La diferencia en costos de propiedad puede ser enorme. Si estás considerando comprar una Escalade usada, hay varios puntos clave que conviene revisar antes de cerrar el trato. Primero, conecta un escáner y revisa los códigos del motor. Si aparecen códigos relacionados con el sistema AFM o fallas de cilindro, puede ser señal de que los elevadores están empezando a fallar. En ese caso, o negocias un precio mucho más bajo o buscas otra unidad. Segundo, revisa la suspensión Magnetic Ride Control. Presiona cada esquina del vehículo con firmeza. Si la camioneta rebota más de una vez antes de estabilizarse, es probable que algún amortiguador esté cerca del final de su vida útil. Cada uno puede costar alrededor de 16,000 pesos instalado en un buen taller independiente. Tercero, escucha con atención el sonido del motor en ralentí. Un pequeño golpeteo metálico proveniente de la parte superior del motor suele indicar un elevador colapsado. En ese caso lo más prudente es pedir una inspección completa antes de tomar cualquier decisión. Por último, revisa cada pantalla y cada función eléctrica. Las Escalade de esta generación están cargadas de tecnología, y en unidades con alto kilometraje no es raro encontrar fallas en el sistema de infoentretenimiento. Si la unidad principal necesita reemplazo, el costo puede rondar los 25,000 pesos. En resumen, si se desactiva correctamente el sistema AFM y se mantiene un buen programa de cambio de aceite, la Escalade con motor de 6.2 litros merece sin problema su lugar en el club de las SUVs capaces de alcanzar 500,000 kilómetros. Potencia americana, presencia imponente y, sorprendentemente, uno de los valores más interesantes del mercado de lujo usado. En la posición número 3 aparece una camioneta de la que casi nadie habla, la Infiniti QX80, producida entre los años 2014 y 2020. No es un modelo que aparezca constantemente en artículos automotrices, tampoco es el favorito de los creadores de contenido ni el vehículo que los vendedores suelen recomendar primero. Y justamente ese silencio es lo que la convierte en una oportunidad interesante para quien realmente entiende el mercado de autos usados. El año pasado llegó a mi taller un contratista que trabaja en construcción. Su negocio exige transportar equipo pesado, recorrer largas distancias y usar la camioneta sin contemplaciones. En aproximadamente una década había pasado por 2 Chevrolet Suburban y una GMC Yukon XL. Las tres le habían generado gastos inesperados que terminaron cansándolo. Un amigo suyo le sugirió considerar una Infiniti QX80. Llegó conmigo con una unidad modelo 2015 que tenía cerca de 190,000 kilómetros y me hizo una pregunta directa: ¿vale la pena comprar esto? La manejé durante un buen rato, revisé el historial del vehículo con el número VIN, inspeccioné el tren motriz, suspensión, frenos y sistemas electrónicos. Después de todo eso le dije algo que muchos no esperan escuchar: probablemente esta sea una de las mejores oportunidades escondidas dentro del segmento de SUVs de lujo grandes. Terminó comprándola por aproximadamente 420,000 pesos. 8 meses después me llamó nuevamente. La camioneta ya tenía alrededor de 238,000 kilómetros recorridos. ¿El reporte? Ningún problema. Ningún ruido extraño, ningún código de error, ninguna luz de advertencia en el tablero. La razón está en el corazón mecánico del vehículo. La QX80 utiliza el motor VK56VD, un V8 de 5.6 litros atmosférico. Este mismo motor también se encuentra en la Nissan Titan, en la Nissan Armada y en la famosa Nissan Patrol. En muchos países, la Patrol es conocida por ser el vehículo que organizaciones humanitarias utilizan en regiones extremadamente difíciles, recorriendo cientos de miles de kilómetros en condiciones durísimas. Este motor está sobredimensionado para el trabajo que normalmente realiza, lo que significa que casi nunca trabaja bajo estrés extremo. Es un V8 con bloque de hierro diseñado para soportar calor intenso, altitud, polvo y uso constante. No depende de turbocargadores ni de sistemas complejos que aumenten la probabilidad de fallas. La transmisión automática de 7 velocidades que acompaña a este motor también tiene una reputación bastante sólida. Nissan calibró esta caja de cambios de forma conservadora en la QX80. No está programada para buscar constantemente la marcha más alta ni para cambios agresivos. Eso reduce desgaste y mejora la durabilidad. He inspeccionado transmisiones de estas camionetas con más de 320,000 kilómetros que internamente parecían tener menos de 100,000. Ahora hablemos del precio, porque aquí es donde realmente se vuelve interesante. En el mercado mexicano actual, una Infiniti QX80 modelo 2016 con alrededor de 130,000 kilómetros suele encontrarse aproximadamente entre 450,000 y 580,000 pesos.
Si la comparamos con una Range Rover Sport del mismo año y kilometraje similar, normalmente veremos precios entre 600.000 y 750.000 pesos. En otras palabras, la Infiniti ofrece mayor tamaño, una mecánica más simple y costos de mantenimiento más bajos por una diferencia que puede superar fácilmente los 150.000 pesos. Lo único que realmente ofrece la Range Rover que la Infiniti no tiene es cierta imagen de estatus en la calle. Pero esa reputación no paga las facturas del taller. Si estás pensando en comprar una QX80 usada, hay varios puntos que conviene revisar antes de firmar cualquier documento. Primero, prueba los estribos eléctricos retráctiles. Estos se despliegan automáticamente al abrir la puerta y utilizan un pequeño motor. Con el tiempo pueden trabarse por suciedad o corrosión. Reemplazarlos suele costar alrededor de 7.000 pesos por lado. Si se mueven lento o se quedan atorados, es una buena oportunidad para negociar el precio. Segundo, escucha el motor al arrancar en frío. Algunos motores VK56 pueden producir un ligero sonido en el sistema de sincronización durante los primeros segundos. En la mayoría de los casos desaparece cuando el motor alcanza temperatura normal, pero es recomendable que un mecánico lo revise antes de comprar. Tercero, revisa el estado del aceite del diferencial trasero. Si el propietario anterior nunca lo cambió, el fluido puede verse oscuro y con residuos metálicos. El servicio cuesta relativamente poco, alrededor de 4.000 pesos, pero también puede darte una idea clara de cómo fue mantenido el vehículo en general. Cuarto, prueba los asientos ventilados y todas las zonas del sistema de climatización. La QX80 utiliza un sistema de aire acondicionado multizona y, en unidades con mucho uso, algunos actuadores pueden fallar. Reparar cada zona puede costar entre 6.000 y 12.000 pesos dependiendo del problema. Si te atrae la idea de tener una SUV robusta como una Lexus LX o una Toyota Land Cruiser, pero el precio cercano al $1.000.000 te parece excesivo, la Infiniti QX80 es el punto donde puedes obtener cerca del 85% de esa experiencia por prácticamente la mitad del dinero. En la posición número 2 aparece la Acura MDX de tercera generación, fabricada entre los años 2014 y 2020. Esta camioneta suele provocar una reacción curiosa entre muchos mecánicos. No porque sea un mal vehículo, sino exactamente por lo contrario. Es tan buena que resulta frustrante ver cómo el mercado la valora como si fuera un sedán común usado. En términos de ingeniería y durabilidad, está muy por encima de lo que su precio actual sugiere. La MDX utiliza el motor Honda J35 y un V6 de 3.5 litros que Honda y Acura han perfeccionado durante más de 25 años. Es uno de los motores más probados y comprendidos dentro de la industria automotriz. En el taller he visto varios de estos motores superar fácilmente los 560.000 kilómetros sin necesidad de abrir el bloque. No es una cifra teórica ni una estadística en internet. Son vehículos que he visto rodar todos los días, en estacionamientos de clientes y en carreteras donde siguen funcionando con total normalidad. Este motor rara vez falla por sí solo. Cuando aparece un problema, casi siempre está relacionado con mantenimiento descuidado. En pocas palabras, la MDX es algo así como la versión racional de una BMW X5, una SUV para personas que prefieren que su vehículo simplemente funcione cada mañana cuando giran la llave. Recuerdo claramente el caso de un cliente de unos 50 años que llegó al taller comparando dos opciones. La primera era una BMW X535 y modelo 2016 con aproximadamente 115.000 kilómetros y un precio cercano a 530.000 pesos. La segunda opción era una Acura MDX SHAWD del mismo año con cerca de 110.000 kilómetros, ofrecida por alrededor de 420.000 pesos. Él pensaba que la BMW era la elección lógica. Marca de lujo europea, gran equipamiento y una apariencia muy atractiva. Así que hicimos algo simple, analizamos el costo de propiedad durante 5 años. En la BMW era razonable esperar algunos servicios comunes. Bomba de agua y termostato, aproximadamente 20.000 pesos. Juntas de tapa de válvulas, cerca de 12.000 pesos. Posible servicio del sistema de distribución si aparecía desgaste, alrededor de 40.000 pesos. Servicio de la caja de transferencia, otros 8.000 pesos. Si sumas todo eso de manera conservadora, el propietario probablemente terminaría gastando entre 50.000 y 90.000 pesos adicionales en los siguientes 90.000 kilómetros solo para mantener la camioneta funcionando sin problemas. En la Acura el panorama era completamente distinto. El motor utiliza cadena de distribución, lo que elimina la necesidad de reemplazos periódicos como ocurre con algunas correas.
El mantenimiento principal se reduce a servicios simples, cambio de aceite de transmisión alrededor de los 145.000 kilómetros, aproximadamente 4.000 pesos, bujías cerca de los 170.000 kilómetros y continuar conduciendo. Terminó comprando la MDX. 6 meses después me envió un mensaje diciendo que sentía que había descubierto un secreto del mercado. Hay otro detalle técnico que realmente diferencia a esta camioneta dentro de su segmento, el sistema SHAWD, conocido como Super Handling All-Wheel Drive. A diferencia de muchos sistemas de tracción integral que solo reparten potencia de forma pasiva, este sistema puede enviar más torque a la rueda trasera exterior durante una curva. El resultado es una estabilidad sorprendente para una SUV de 3 filas. No es solo publicidad. Se nota especialmente en pavimento mojado o en condiciones de invierno, donde el vehículo transmite mucha más seguridad al conductor. Si estás evaluando una MDX usada, hay varios puntos que conviene revisar antes de comprar. Primero, si observas un modelo entre los años 2017 y 2019 equipado con la transmisión automática de 9 velocidades, haz una prueba de manejo cuidadosa. Algunas unidades tempranas presentaban pequeñas dudas o cambios irregulares en tráfico lento. Muchas ya recibieron actualizaciones de software, pero vale la pena confirmarlo durante la prueba. Segundo, presta atención al actuador VTC del sistema de distribución variable. En algunas unidades tempranas de esta generación puede escucharse un ligero ruido durante los primeros segundos después de arrancar en frío. La pieza cuesta alrededor de 7.000 pesos y el trabajo toma unas pocas horas. No es un problema grave, pero sí algo que puedes usar para negociar el precio. Tercero, revisa cuidadosamente el desgaste en las 3 filas de asientos. Una MDX con poco kilometraje pero con la tercera fila completamente deteriorada suele indicar uso intensivo con niños, mascotas o un propietario que no prestó mucha atención al cuidado interior. Ese tipo de detalles también puede reflejar cómo fue tratado el mantenimiento mecánico. Cuarto, si el vehículo proviene de regiones donde se utilizan sales en invierno, revisa la parte inferior en busca de corrosión superficial en escudos térmicos o subchasis. La MDX no tiene problemas estructurales conocidos de corrosión, pero la presencia de óxido puede indicar que el vehículo pasó muchos inviernos sin limpieza adecuada. En el mercado mexicano actual, una Acquiere MDX SHAWD modelo 2017 con aproximadamente 120.000 kilómetros suele encontrarse entre 430.000 y 510.000 pesos dependiendo del equipamiento. Una BMW X5 del mismo año y kilometraje normalmente aparece entre 510.000 y 660.000 pesos. En otras palabras, estás obteniendo la confiabilidad típica de Honda dentro de una SUV de lujo por una diferencia que puede superar fácilmente los 150.000 pesos. Esa diferencia de precio no refleja una inferioridad del vehículo. Es simplemente una ineficiencia del mercado que todavía no ha sido corregida. Y cuando el mercado finalmente lo entienda, esa ventaja desaparecerá. En el puesto número 1 aparece la Lexus GX 460, producida entre los años 2014 y 2019. Si hubiera una sola razón para seguir este canal, podría ser justamente esta camioneta. La GX 460 es, probablemente, la SUV de lujo más subestimada, más robustamente construida y más incomprendida que se ha fabricado en décadas. Las personas que realmente saben lo que es este vehículo están comprando cada unidad bien cuidada que aparece en el mercado antes de que el resto del público se dé cuenta. Todo empezó con una pareja que llegó a mi taller hace algunos años. Tenían poco más de 40 años y acababan de perder su Range Rover Sport en un accidente. Contaban con un presupuesto cercano a 700.000 pesos y querían encontrar algo similar. Les mostré varias opciones del mercado, pero luego fui completamente directo con ellos. Si su objetivo era tener una SUV de lujo real, con chasis de largueros, capaz de recorrer 800.000 kilómetros sin necesidad de abrir el motor, había una opción clara. Y en ese momento costaba aproximadamente 560.000 pesos. Al principio dudaron. La GX 460 no es un vehículo que llame la atención en un estacionamiento. No tiene la silueta elegante de una Range Rover ni provoca conversaciones cuando la dejas con el valet. Pero precisamente por esa razón sigue disponible a ese precio. El mercado general no la valora como debería. Los mecánicos sí. Terminaron comprando una GX 460 versión Luxury modelo 2016 con aproximadamente 103.000 kilómetros por poco más de 550.000 pesos. Hace poco regresaron al taller para un servicio rutinario y la camioneta ya tenía cerca de 190.000 kilómetros. Durante todo ese tiempo, fuera del mantenimiento normal, el único dinero que habían gastado fue en un juego de neumáticos nuevos y una pluma limpia parabrisas trasera. La razón de esa durabilidad está en su ingeniería.
La GX460 utiliza el motor V8 de 4.6 litros conocido como 1 URFE. Este mismo motor se encuentra en vehículos legendarios como la Toyota Land Cruiser de la serie 200, famosa en todo el mundo por operar durante años en condiciones extremas. En muchos países, organizaciones humanitarias utilizan ese mismo conjunto mecánico para recorrer zonas remotas durante cientos de miles de kilómetros sin reconstruir el motor. Es un V8 atmosférico con cadena de distribución, diseñado con un margen de resistencia que hace que muchos motores europeos parezcan experimentos de laboratorio en comparación. Además, la GX460 utiliza construcción de chasis de largueros, no una carrocería monocasco como la mayoría de las SUVs modernas. No es un crossover disfrazado de camioneta. Es un vehículo basado en plataforma de camioneta real, capaz de absorber años de uso pesado sin deformaciones estructurales. Toyota utiliza la misma arquitectura de plataforma conocida como J150 en modelos como la GX460 y la famosa 4Runner. Esto significa una enorme disponibilidad de refacciones, compatibilidad de componentes y una base de conocimiento técnico que probablemente seguirá existiendo durante varias décadas. Ahora observa los números del mercado actual en México. Una Lexus GX 460 modelo 2016 con alrededor de 130.000 kilómetros suele encontrarse aproximadamente entre 560.000 y 680.000 pesos. Una Range Rover Sport del mismo año con kilometraje similar puede costar entre 660.000 y 850.000 pesos. Y una Land Rover LR4 de ese mismo periodo suele encontrarse entre 500.000 y 620.000 pesos. La diferencia aparece después de la compra. En muchas LR4, alrededor de los 160.000 kilómetros es común tener que intervenir el sistema de enfriamiento, reconstruir la suspensión neumática o realizar servicios importantes en la caja de transferencia. Son reparaciones que pueden sumar fácilmente más de 100.000 pesos. Lo sé porque he realizado esos trabajos y he visto las facturas finales. La GX460 al llegar a ese mismo kilometraje normalmente solo requiere bujías nuevas, cambio de fluidos en diferenciales y servicio de frenos. Todo eso rara vez supera los 15.000 pesos en un buen taller independiente. El único sistema que merece atención especial en esta camioneta es el KDSS, el sistema cinético de estabilización de suspensión. Utiliza líneas hidráulicas conectadas a las barras estabilizadoras delanteras y traseras para mejorar la estabilidad en carretera sin sacrificar la articulación fuera del asfalto. Con el paso del tiempo algunas líneas pueden desarrollar pequeñas fugas, especialmente si el sistema nunca ha sido revisado. Reemplazar una línea del sistema KDSS suele costar entre 12.000 y 24.000 pesos dependiendo del componente afectado. No es una reparación grave, pero sí algo que conviene inspeccionar antes de comprar. Al revisar una GX460 usada, hay varios puntos importantes. Primero, observa cuidadosamente las líneas del sistema KDSS en la zona de los brazos de suspensión delanteros y cerca de las barras estabilizadoras traseras. Si ves residuos de aceite o humedad, puede indicar una pequeña fuga. Segundo, si tienes oportunidad, prueba el sistema Crawl Control y el selector multi-terrain en una superficie sin pavimentar. Estos sistemas están diseñados para controlar la tracción y la velocidad en terrenos difíciles, y probarlos confirma que todos los sensores y actuadores están funcionando correctamente. Estos sistemas deben activarse y desactivarse con total suavidad. Cuando los pruebes, todo debe funcionar de manera clara y sin advertencias en el tablero. Si durante la prueba aparece alguna luz de alerta, lo más prudente es buscar otra unidad. No vale la pena asumir un problema desde el primer momento. Tercero, revisa el bloqueo del diferencial trasero. Muy pocas SUVs de este segmento ofrecen un bloqueo real del diferencial, y en la GX es un sistema auténtico pensado para trabajo serio fuera del asfalto. Al activarlo debe escucharse un clic firme y aparecer la confirmación en el tablero. Si tarda demasiado en responder o no se activa de inmediato, es posible que el actuador necesite atención. La reparación normalmente ronda los 8.000 pesos. Cuarto, observa con cuidado el estado del cuero en el interior. Los propietarios de GX suelen ser usuarios muy activos que realmente utilizan la camioneta. Si el interior se ve impecable, generalmente significa que el vehículo completo ha sido tratado con cuidado. En cambio, un interior muy deteriorado en una unidad con poco kilometraje suele indicar que el vehículo fue usado con descuido. ¿Quién debería comprar una camioneta como esta? Cualquier persona que quiera la confiabilidad de Lexus pero que también necesite una SUV capaz de salir del asfalto cuando sea necesario. También es ideal para quien desea la experiencia de una Land Cruiser sin pagar el precio completo de una. Y, por supuesto,
para quienes ya tuvieron una Range Rover y están cansados de dar explicaciones cada vez que el vehículo termina en el taller. Es una camioneta para quien deja de preocuparse por el logotipo del cofre y empieza a pensar en lo que ocurrirá después de recorrer 500.000 kilómetros. ¿Quién debería evitarla? Si vives en una ciudad con estacionamientos muy estrechos, la GX puede no ser la opción ideal. Mide aproximadamente 4 metros con 78 centímetros de largo y esa dimensión se siente cuando intentas maniobrar en estacionamientos pequeños. Si tu prioridad absoluta es el consumo de combustible, tampoco será la mejor elección. El motor V8 de 4.6 litros suele ofrecer un consumo combinado cercano a 7 u 8 kilómetros por litro. Es una SUV basada en chasis de camioneta, y su comportamiento en consumo refleja precisamente eso. Y si lo que buscas es la tecnología de infoentretenimiento más moderna, el interior de las versiones entre 2014 y 2019 puede sentirse un poco anticuado comparado con modelos más recientes. Todo funciona correctamente y está construido para durar muchos años, pero no pretende ser lo más avanzado del mercado. Dicho todo esto, mi conclusión sobre la GX460 es bastante clara. En el mercado actual de SUVs de lujo usadas, es probablemente lo más cercano a una compra inteligente que existe. Está valuada por debajo de su verdadero valor, es mecánicamente extremadamente robusta y pasa desapercibida para muchos compradores porque su diseño es conservador y no lleva un emblema europeo. Dentro de algunos años, cuando el mercado empiece a reconocer lo que realmente es este vehículo, los precios probablemente serán considerablemente más altos. Hoy puedes comprar una por menos dinero o esperar unos años y pagar mucho más por exactamente la misma camioneta. Y con eso llegamos a la lista completa. 5 SUVs de lujo que merecen pertenecer al club de los 500.000 kilómetros. La Lexus RX 350, confiabilidad Lexus con el corazón mecánico de Toyota. La Cadillac Escalade, corrige el sistema de gestión de cilindros y disfruta de un V8 que puede durar muchísimo tiempo. La Infiniti QX80, la SUV grande de la que casi nadie habla pero que comparte ADN con algunos de los vehículos más resistentes del planeta. La Acura MDX, ingeniería Honda vestida como un vehículo premium y vendida a un precio que el mercado todavía no ha ajustado. Y la Lexus GX 460, probablemente el secreto mejor guardado dentro de todo el mercado de SUVs de lujo usadas. Es, en esencia, una Land Cruiser con otro nombre, esperando en un lote de autos por menos dinero del que muchos gastan en un crossover europeo que podría empezar a dar problemas mucho antes de llegar a los 140.000 kilómetros. El mercado todavía no ha reaccionado completamente a estos vehículos. Y cuando lo haga, este análisis va a resultar muy caro para quienes decidieron esperar. Si quieres descubrir cuáles SUVs de lujo tienen los peores historiales de reparación a pesar de su buena reputación, esos modelos que parecen grandes oportunidades pero terminan costando muchísimo dinero con el tiempo, tengo un video que te puede ayudar a evitar ese error. Te lo dejo aquí mismo. Nos vemos en el próximo.